Hola chicos, avanzamos con nuestro temario. Vamos a ver a Amos Comenius. Vamos a ver quién fue este personaje y por qué es tan relevante en el ámbito pedagógico. Filosofía de la educación. Vamos a ver Comenius y sus ideas pedagógicas. Aquí ya saltamos, chicos. Como ven, estamos repasando rápidamente la historia del pensamiento pedagógico, sus transformaciones en la historia. Ya trabajamos lo que fue la Edad Media, ¿sí? Esa separación, esa influencia tan fuerte de lo religioso. Y en este caso ya estamos en otra etapa, ya pasamos a la Edad Moderna. Recuerden que tenemos 4 etapas: antigüedad, media, moderna y contemporánea. En este caso Comenius entra muy bien en la Edad Moderna, ya rompe con esta tradición medieval de enseñanza y vamos a ver por qué es tan importante para la pedagogía. Obviamente después de él vienen más pensadores, incluso ya contemporáneos, ¿no? Del siglo XX, que rompen muchos paradigmas, pero en este caso Comenius es un personaje muy importante. Nace en una Europa cambiante, una Europa, vamos a decirlo así, preilustración o renacentista también. Está en esos dos caminos, ya pasando el Renacimiento y entrando a lo que es la Ilustración, en plena Edad Moderna, donde los cambios políticos, religiosos y sociales influyen en su pensamiento, que dará pauta a varias ideas pedagógicas de carácter muy renovador. Bien, tenemos entonces a Juan Amos Comenius. De ahí, este pedagogo, algunas características o apuntes que señala. Esto otra vez va soportado en su lectura, chicos. Aquí estoy mencionando los puntos más relevantes. En su lectura viene esto un poco más estructurado. Algunas características del pensamiento de Comenius. La naturaleza obra paso a paso. Si quieren traducir naturaleza como Dios, se puede. Si él era un pensador, un pedagogo muy religioso, protestante, si pueden traducirlo así, también se vale, ¿vale? La naturaleza obra paso a paso en el quehacer de la enseñanza. También sugiere más práctica y menos repetición. Ese segundo punto, chicos, es una crítica abierta a la metodología medieval, donde la repetición y memorización era casi el 100% de la enseñanza, ¿sí? En las artes, recuerdan, artes mecánicas y artes liberales. También aquí tengo el ejercicio físico al aire libre, también lo sugiere Comenius, una enseñanza ordenada y gradual. Entonces aquí ya vamos tomando un aspecto institucional, ¿sí? En lo que es la educación. Aprender primero y luego las reglas. Aquí en este punto, chicos, en el quinto punto, señala Comenius en cuanto al lenguaje, ¿sí? Primero al niño que aprenda a hablar bien por sí solo, ¿sí? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su entorno, y después de ahí se le enseñan las reglas gramaticales. A eso se refiere el quinto punto. También nos dice aquí que se debe aprender una cosa a la vez. Una vez aprendida, ejercitarla, incluso ya memorizarla, pero primero que se comprenda y luego ejercitarlo, memorizarla hasta adoptarla plenamente. Entonces vemos que aquí Comenius ya hace una gran reforma o un gran cambio al pensamiento educativo pedagógico. Sugiere varios elementos que incluso hasta hoy en día prevalecen. El maestro solo enseña lo que el alumno es capaz de aprender. Y a veces pasa, chicos, esto ya lo menciono como experiencia personal, si esto no es el Comenius. A veces pasa que los profesores, algunos con más conocimientos, algunos con menos conocimientos, tratan de enseñar. Sobre todo pasa con los profesores muy doctos en un área, tratan de enseñar de una manera muy elevada, ¿sí? Y sacamos de contexto todo, o no entendemos el contexto del alumno, que es un alumno que tiene tal vez algunas limitantes y no es tan docto como para entender la gran enseñanza del profesor. Sí, esto es lo que sugiere Comenius. Otra vez una crítica al modelo medieval, donde los maestros medievales eran personas eruditas en su área, pero nunca se adaptaban a la enseñanza inicial. Querían que el alumno en ocasiones fuera a su ritmo y eso pues era muy complicado. Sí, ese es el último señalamiento de esta diapositiva.
También aquí tengo algo bien interesante, chicos. Comenio es el primero que trata de resumir la educación en estas 4 columnas. De hecho, si notan, es algo muy parecido a lo que tenemos todavía hoy. El maternal es hasta los 6 años. En esta etapa se enseñan ciencias, obviamente ciencias básicas. De ahí saltamos al elemental, de 6 a 12 años. Es una instrucción general, se memoriza tal vez y se promueve la imaginación. La escuela latina, o también se llama gimnasio, escuela latina o gimnasio, es de 12 a 18. Esto ya sospechan como lo que nosotros entendemos como secundario o bachiller. Es una preparación para estudios académicos. ¿Cómo estudios académicos? Ok, porque Comenio llama estudio académico a la universidad. ¿Vemos? Ya no le dice universidad, le dice la academia, educación académica. Bueno, regresándome a la tercera columna, y ciencias avanzadas. Esto es en la preparación. Ya en la academia se estudia algo especializado en un área, de 18 a 25 años. Entonces, como ven, las 4 columnas de Comenio son muy parecidas a lo que hoy tenemos, ¿sí? De ahí su gran influencia. Bueno, de ahí tengo los señalamientos y la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante Amos Comenio para la pedagogía? Primer punto, es el primero pionero en concebir la didáctica como un saber independiente, ¿vale? También prioriza la razón y no la autoridad de la enseñanza. ¿Qué pasaba en el segundo punto, chicos? A veces los maestros en el medievo daban su lección. A veces había contradicciones o partes donde no quedaba muy claro qué es lo que querían transmitir, pero por el simple hecho de ser la autoridad se adoptaba ese conocimiento, por el simple hecho de ser. En este caso, Comenio no dice, importa la autoridad del profesor, pero importa más la razón para poder adoptar un conocimiento. Tercer punto, coincide el paidocentrismo, es decir, la educación centrada en ¿quién? En el estudiante. Debe enseñarse conforme a la capacidad del alumno. Aulas limpias, también este punto me interesa mucho. Aulas limpias, con luz, jardines y espacios abiertos y un ambiente sobre todo agradable. Este punto, chicos, otra vez renueva mucho el quehacer medieval, ya que en el medievo, por lo regular, las enseñanzas eran en los monasterios, lugares cerrados, herméticos, incluso oscuros, literalmente, ¿no? Bueno, metafóricamente y literalmente. Y en este caso Comenio dice no, las aulas deben de tener luz, deben de ser agradables a la vista, debemos de romper con ese paradigma medieval, en ese sentido, también en lo físico. Es útil reproducir el conocimiento en el entorno del aula. Este penúltimo punto, ¿a qué se refiere, chicos? Por ejemplo, algunos de ustedes han notado, eso se da mucho, sobre todo en el preescolar, que tenemos, por ejemplo, los días de la semana y pegamos como docentes los días de la semana, ¿sí? En la pared vamos, ¿no? Se pega. O los colores, ok, vamos a ponerlos en la puerta para que al momento de que los niños vean su entorno vayan adoptando todo eso, ¿no? A eso se refiere, reproducir las ideas claves o los puntos claves que queremos transmitir en el entorno del aula. O sea, a partir de ahí Comenio empieza a romper el paradigma medieval, ya que en el paradigma medieval pues no se podía tapizar la pared de algunas consignas educativas, ¿verdad? Y Comenio sí lo hace, sí rompe el paradigma medieval. Entonces de aquí ya vamos entendiendo por qué la importancia, la forma de enseñanza es amena, cercana y familiar, ¿vale? Es lo que nos dice este Comenio respecto a algunos apuntes que nos transmite. También nos dice aquí que las personas todas pueden desarrollar un conocimiento. Y otra vez, perdón que insista mucho, chicos, con el medievo, pero aquí vemos ya la revolución en la educación. En el medievo, ¿qué teníamos? Clase baja, artes mecánicas. Clase alta, artes liberales. Aquí no, aquí me dice todas las personas tienen una semilla y todas pueden aprender cualquier arte o cualquier oficio, siempre y cuando sus capacidades intelectuales, que por lo general así no lo permiten. Rompe la diferencia entre hombres y mujeres. También en el medievo, que una mujer se integrara
a la universidad o al monasterio para estudiar, no era muy apropiado, ¿sí? Eran puros varones. La clase social no es impedimento, dice Comenio, para adquirir un conocimiento, simplemente todos somos iguales frente a un libro, frente al saber. Y concibe la pansofía. ¿Qué es la pansofía? Conocimiento universal. Recuerden, pan es lo universal y sofía, sabiduría. De ahí el vocablo. La educación es un vehículo para el bienestar social. Y el último punto, el eje de la enseñanza está en manos del profesor, del maestro que imparte. Sin embargo, ojo aquí, los alumnos también deben de investigar por su propia cuenta. Este último punto da, vamos a verlo así, la última estocada al método medieval. Porque el método medieval, recuerden chicos, el maestro dictaba y el alumno era un receptor pasivo. Simplemente iba adoptando todo lo que el maestro le dictaba, aunque a veces no tuviera razón o estuviera en cuestión lo que transmitía. En este caso no. Dice, el maestro es la guía, pero el alumno también puede investigar. Y qué mejor hoy, ¿no? En el siglo XXI, donde la información pues está al alcance de todos. Bueno, ese es el último señalamiento de Comenio. Como actividad, vamos a ver, a juicio del alumno, qué aportación de Comenio fue la más relevante y por qué. Obviamente varias son relevantes e importantes, pero vamos a rescatar una. Vamos a hacer el esfuerzo por mencionar una, chicos, y por qué para ustedes es lo más relevante. Vamos a mencionar, ¿no? Que el alumno busque por su cuenta la información, también lo puede hacer. Que no haya diferencias entre varón y mujer, también es una gran revolución. Que el aula cambie a partir de Comenio, etcétera, etcétera, lo que ya mencionamos. Y también tenemos la biografía y contexto de Amos Comenio, cómo vivió, en qué contexto vivió y por qué esa pugna tan importante y rompimiento con el paradigma medieval. Bien, la biografía de Comenio y contexto. Entonces, esta será la actividad, chicos. Avanzamos con nuestro temario.